Alumnos, alumnas, les doy la bienvenida a la asignatura Introducción al Problema de la Conciencia Nacional en el marco de la Diplomatura Superior de la Enseñanza de la Historia y del Pensamiento Latinoamericano que dicta la Escuela de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Vamos a ver variados e importantes temas que tienen básicamente que ver con la formación de la conciencia nacional en el transcurso de la historia argentina. Su proceso formativo que ha tenido idas, marchas, contramarchas. A lo largo de la historia argentina todos sabemos lo que implica la política, la economía, los proyectos de sociedad, los proyectos políticos y el conflicto de intereses que esto ha demandado en toda la historia argentina, y la conciencia nacional no ha sido ajeno a ello. Entonces ha habido todo un proceso histórico que trataremos de ver durante la cursada. Otro tema importante es la reforma universitaria de 1918, que aún sigue vigente a través de algunas de sus medidas, como la gratuidad universitaria, que aún hoy algunos sectores retrógrados siguen discutiendo. Ahí les recomiendo el manifiesto liminal de la reforma del 18, que es un documento, una pieza histórica importantísima. Luego veremos el rol de la agrupación Forja de la orientación radical en la década infame, la década del fraude, de la corrupción, de la penetración extranjera, que también es algo que veremos, la penetración extranjera en la Argentina de manera notable, y eso por supuesto ha afectado la formación de la conciencia nacional. La ciencia, ¿de dónde? La ciencia, entre comillas, del pensar periférico, cómo hacen para que pensemos con cabezas distintas a las cabezas propias, que miremos con otros ojos que no son los nuestros, la historia, la política, la economía, la sociedad argentina y también latinoamericana. Veremos los fundadores de esta nueva epistemología, esta nueva forma de conocimiento que implica pensar lo nuestro desde una mirada nacional, popular, y esto conlleve a la generación de una conciencia, de una identidad nacional. Estos fundadores son Juan José Hernández Arregui, con sus libros fundamentales, La formación de la conciencia nacional, El ser nacional, Arturo Jauretche, un pensador importantísimo de la Argentina, básicamente en términos sociológicos ha descrito brillantemente al sector de las clases, a un sector de las clases medias, le digo yo en plural, argentinas. También veremos a Fermín Chávez, a Jorge Abelardo Ramos, a Lino Eneas y Pelimbergo, pensadores importantes, y este último vinculado a lo que se llamó en la Argentina en la década de los 60 y 70 la izquierda nacional. También trabajaremos sobre la cultura nacional y popular, tan importante para la generación de una conciencia nacional y una conciencia social. Veremos la pedagogía, trabajaremos desde la pedagogía nacional y veremos los mecanismos por los cuales existe una colonización pedagógica en nuestro país y también en otros países de nuestro continente. Y por último, desde el marco de la cultura, veremos lo que se llama en literatura la novelística nacional, con autores tan importantes y que recomiendo su lectura como Manuel Gálvez y Leopoldo Marechal, y podríamos también tratar a muchos otros que han colaborado en la formación de una cultura nacional desde hace mucho tiempo y que hoy sigue vigente, esa lucha por pensar lo nuestro con mirada propia y con cabeza propia. Esta conciencia nacional para la cual no fuimos educados, y aún hoy hay mucho por trabajar. Queremos desandar ese camino por el que hemos transitado de la colonización pedagógica y transitar de una manera virtuosa esta educación hacia un país orientado hacia el bien común y una sociedad orientada hacia la justicia y la solidaridad. Fui educado con la mirada colonialista que me hacía repetir desde muy chico el grito "tierra" de Martín Pinzón con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. En vez de gritar "barcos", como debería haber sido, con la mirada de nuestros pueblos originarios.
Muchas miradas contrapuestas como esta, desde el continente latinoamericano en este caso, y la Argentina en particular, ha tenido nuestra historia, desde 1810 y también desde antes, y esto llega a nuestros días. Hoy lo vemos en la realidad argentina actual, y por supuesto la lucha por la generación de una conciencia nacional, de una identidad nacional, continúa en nuestros días. Deseo hacer junto a ustedes el aporte en esta cátedra que sea como un granito de arena en homenaje a quienes han fallecido o han sido asesinados o han sido desaparecidos por poseer una conciencia nacional y una conciencia nacional. Desde 1810 y antes hasta nuestros días, esta cátedra deseo que sea un pequeño homenaje a quienes no están y tanto han luchado por un país justo, soberano, independiente. Para abordar el conjunto de esta problemática que les he manifestado, tendremos como insumos las clases, la bibliografía, los videos complementarios y las actividades propuestas. Y por supuesto, espero que haya un feedback con ustedes interesante en los foros, en los chats y en los mensajes de correo que podemos trabajar en común. Espero que desde ese punto de vista sea una cátedra lo más virtuosa posible y que enriquezca a ustedes y por supuesto también a mí. Los saludo gratamente y espero una excelente cursada.